En el capítulo anterior hablamos de la mente, de la cabeza y su importancia en el pádel. Tuvimos tantos buenos comentarios y tantas escuchas que ahora vamos por una segunda parte de este tema tan clave para mejorar el juego. Esta vez hablamos con el coach deportivo Alex Núñez de la plataforma Entrena tu Cabeza para anotar varios consejos para mejorar la mentalidad en la pista y finalmente mejorar tu juego. Esto es Entrenar la Cabeza parte número 2, aquí en Rey Pádel. Rey Pádel. Y ya estamos conectados con Alex Núñez, coach deportivo, para hablar de este proyecto que él lidera que se llama Entrena tu Cabeza. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido a Rey Pádel. Hola Manu, ¿qué tal? Muchas gracias sobre todo por la invitación y listos para empezar esta entrevista. ¿Por qué, Alex, hablamos tanto de la cabeza en el pádel? ¿Por qué es tan importante este tema al entrar en este deporte, Alex? Yo creo que cada vez la cabeza se le está dando mucha más importancia en los deportes en general, pero sobre todo en aquellos deportes como pueden ser de raqueta o en este caso el pádel, porque son deportes que hay muchos tiempos muertos o son partidos muy largos, entonces la cabeza, el control de las emociones, todo eso influye mucho, sobre todo en el rendimiento deportivo de los deportistas. Entonces, cada vez se le está dando mucho más valor y sobre todo las personas, tanto deportistas amateurs como profesionales, se dan cuenta que al final es algo muy importante para trabajar. Pareciera que en el pádel particularmente la cabeza agarra un papel demasiado protagónico más que en otros deportes. Correcto, sí. Al final en el pádel, al final tienes que estar tomando decisiones continuamente, los parones que hay en los banquillos, ese momento para reflexionar, para recordar pues si has fallado, si hubiese hecho esta jugada. Al final, todas esas pequeñas cosas los jugadores lo sienten y saben que se pueden trabajar. Entonces, cada vez se le da mucha más importancia y más valor a esos aspectos. Alex, ¿cuáles dirías tú que son los errores más comunes que se enfrenta la gente al jugar pádel y que tienen que ver con la cabeza? Yo creo que el mayor de los problemas es darle más importancia siempre a las cosas negativas y a los errores que a todas las cosas que son positivas. Muchas veces estamos jugando un partido y estamos haciendo todo bastante bien dentro de lo que cabe y fallamos una bola fácil y nos quedamos con ese error continuamente. Entonces, al final ahí sabemos que la cabeza tiene mucho protagonismo. Hay mucha gente que también viene del tenis a jugar pádel, ¿no es cierto? Y pasa mucho y se ve mucho en ese tipo de jugadores que son muy ansiosos, que se apuran mucho en definir, que no ocupan tanto el vidrio. Y eso también tiene que ver con la cabeza, con tener más paciencia, con darle una segunda oportunidad a las pelotas para poder seguir jugando. Correcto, al final en el pádel los puntos pueden ser rallies de puntos mucho más productivos o mucho más prolongados, por así decirlo, que en el tenis. Al final en el tenis hay jugadores que desde fondo de pista te pueden ganar varias bolas, varios puntos. En el pádel es muy difícil que pegado al cristal puedas ganar un punto. Entonces, aquellos jugadores que vienen del tenis están acostumbrados a ser más decisivos, a no tener que preparar tanto el punto a lo mejor y eso al final es frustrarse o saber gestionar la paciencia y por eso puede suceder esas cosas. Y además hay que agregar que tú puedes estar muy bien entrenado en hacer tu juego, en tener esa paciencia y en poder hacerlo lo mejor que puedas y estar bien mentalmente con tu propio juego, pero tenemos una pareja en el pádel. Completamente. Al final, a distinción del tenis, el pádel tenemos que sumarle a la persona que tenemos al lado, a esa pareja. Entonces, otro gran error que suele suceder, tanto en deportistas profesionales como amateurs, es que muchas veces el jugador está más pendiente de lo que hace su compañero o de los errores que puede llegar a cometer que de su propio juego. Entonces, al final, por lo menos lo que yo suelo trabajar con los deportistas es estar muy concentrado en lo que tienes que hacer tú, confiar en la persona que tienes al lado y focalizar en punto a punto las cosas que puedes llegar a hacer como jugador. Y luego el resto es algo que no podemos controlar y que no vamos a poder hacer nada. Alex, todo esto, claro, uno lo escucha y parece muy lógico, ¿no es cierto? Y a uno le hace mucho sentido, pero ponerlo en práctica no es nada fácil.
¿Cómo poder llevar esto a la práctica? ¿Qué hacer o qué tips nos podrías dar para poder hacer estas cosas en la pista? Pues para mí lo más importante, y siempre lo digo, el primer paso siempre es identificar los errores que estamos teniendo o las cosas que estamos haciendo mal. Porque muchas veces el deportista no es consciente de lo que está sucediendo en la pista o en los entrenos. Entonces, lo más difícil es primero identificar qué problemas estoy teniendo, pues si es falta de paciencia, falta de concentración, falta de autoestima. Entonces, una vez que se identifica eso, es cuando podemos ponerlo en práctica y poder trabajar. Al final mi función un poco es identificar esas pequeñas cosas, dar herramientas para que el deportista o la deportista las ponga en práctica y al final es poder sumar para que esa persona lo pueda llevar a cabo en los entrenos y que luego de los entrenos lo traslade al partido. El otro día escuchaba, de hecho, a un gran jugador como es Juan Martín Díaz, el argentino, que fue muchos años número uno del mundo junto a Vela, y él decía, medio broma, medio en serio, que por mucho, mucho tiempo él solamente jugaba y no estaba muy consciente de la táctica o de controlar su mente o de otras cosas, sino más bien jugar intuitivamente. Pero claro, ahí está dando mucha ventaja quizás un jugador que solamente juega de intuición y que hay muchos en el ámbito amateur que juegan y quizás juegan a un buen nivel, pero por ahí todavía no empiezan a leer las debilidades del rival o no empiezan a leer también sus propias fortalezas o por dónde llevar el partido, que es todo un trabajo también que requiere mucha, mucha cabeza finalmente. Exacto, sí, al final, como cualquier deporte, en el pádel sobre todo, es importante ir preparado y mentalizado ante cualquier cosa que puede suceder, porque hay que tener en cuenta que tenemos a dos personas enfrente, entonces la toma de decisiones va a ser continua de qué golpe puedo hacer, qué golpe me va a recibir, dónde me tengo que mover. Es un deporte que mentalmente tienes que estar muy preparado porque en un punto se te puede ir la jugada en sí si no estás metido. Entonces, con el tema de los cristales también, la toma de decisiones cada vez es más importante. Entonces, si voy a improvisar continuamente en los partidos o en las jugadas, es complicado que mi rendimiento sea el más óptimo. Alex, y hay distintas situaciones que se van dando en los partidos. Por ejemplo, tú puedes andar muy bien en dos, tres, cuatro juegos, y por ahí vienen dos juegos en que tú y tu compañero erraron tres pelotas seguidas, perdieron un juego fácil, el que viene también lo mismo, lo que llamamos las lagunas. ¿Cómo poder salir de ahí mentalmente y también en el juego, poder recuperar la confianza? ¿Qué hacer en ese tipo de situaciones que ocurren mucho? Sobre todo lo más importante que comentas es que el deportista, el jugador de pádel, tiene que ser consciente que a lo largo de un partido es prácticamente imposible que estés a un nivel óptimo todo el rato. Entonces, siempre hay que ser consciente de que en el partido vas a tener momentos de lagunas, de desconcentración. Entonces, una vez que sabemos eso, tenemos primero que identificar cuándo nos está sucediendo y a partir de ahí hacer alguna herramienta. Por ejemplo, el nivel de activación siempre es algo muy importante. Normalmente cuando un jugador va ganando pues, muchos juegos seguidos, 4-5-0, imagínate, pues su activación a lo mejor empieza a flaquear. Y eso al final la pareja que tenemos enfrente se da cuenta. Y eso se debe trabajar, el tema de la activación. Otra cosa puede ser el nivel del lenguaje corporal. Para mí es algo muy, muy importante, que suelo trabajar con los jugadores de pádel. Muchas veces cuando tenemos a un jugador enfrente, su lenguaje corporal nos está dando o sea, un mensaje muy importante. Si yo veo que el jugador de enfrente tiene la cabeza hacia abajo, hombros agachados, veo que está un poco débil. O si veo que protesta mucho, que está frustrado, al final a mí eso me genera pues tener más confianza o estar más motivado. Entonces, a pesar de esos momentos, yo suelo trabajar que en los peores momentos es cuando nuestro cuerpo tiene que estar más activo e incluso transmitir un mensaje de seguridad. Y pequeñas cositas que se pueden ir trabajando, pues hacen que volvamos a retomar y salir de esas lagunas. Y es importante lo que dices también, Alex, cuando dices que hay que considerar que uno va a tener lagunas en el partido, que también sirve
para verlo al revés, cuando un rival te está pasando por encima y por ahí, Ujú. no sé, el primer set te lo ganaron fácil, pero uno tiene que tener en cuenta que en algún momento te van a dar una chance, ¿no? Exacto, sí. Al final, en un partido es muy difícil que la pareja rival, aunque sea superior por ranking o por juego, lo haga todo perfecto. Entonces, si lo hace todo perfecto y nosotros también, pues solo nos queda aplaudir y ya está. O sea, yo siempre digo que lo más importante es el rendimiento de cada jugador. Que tú acabes el partido y digas, estoy contento y satisfecho de mi rendimiento. No del resultado del partido, sino, ostras, ¿podría haber hecho algo más? ¿Podría haber hecho alguna cosa para salir de esta laguna? Si la respuesta es sí, entonces hay un problema y tenemos que trabajarlo. Si lo ha hecho todo dentro de lo que cabe bien, pues no nos queda otra que seguir trabajando y seguir mejorando. Una situación que pasa también es que ganas el primer set fácil o relativamente fácil. ¿Cómo encarar el segundo set? La otra vez me decía un entrenador de tenis que en esa situación hay que salir como Rafa Nadal, aún más activo, como no relajarse nada y al contrario, salir aún más activado, aún más motivado como para mantener la ventaja y no aflojar. Ujú. Por ejemplo, en este caso es algo muy común que tú cuando ves un partido de pádel y una pareja gana 6-1 o 6-0, 6-2 relativamente fácil, cuando entran a pista la siguiente vez, suelen entrar caminando, despacio, poco activos. Y sin embargo empezaron el partido todo lo contrario, saltos, hablando, gritando. Entonces, al final la activación se basa en eso, en que tu cuerpo esté continuamente activado y concentrado para seguir esa rutina y prolongar lo máximo esa buena racha. Bueno, también me imagino que es importante el momento personal que viven los jugadores al entrar a la pista, ¿no? Por muy bien que estés entrenada tu cabeza para el juego, también hay situaciones que por ahí te pueden interrumpir o afectar en tu rendimiento deportivo, ¿no? Completamente. De hecho, eh, una de mis grandes funciones es trabajar todos los aspectos personales. En cuanto a las sesiones, suelo empezar preguntando un poco cómo ha ido su semana, cómo ha ido a nivel personal, cómo está su familia, cómo están sus amigos, cómo está en el trabajo. Pero mira, todo lo que está fuera del deporte, todo lo que es el entorno, influye en tu rendimiento. ¿Cuántas veces discutes con tu pareja o con un amigo, con un familiar y vas al trabajo y no te apetece trabajar? Pues al final en el deporte es mucho más porque dependes de tu rendimiento físico y mental. Entonces, cualquier cosa externa que nos pueda llegar a molestar o a preocupar nos va a afectar en el juego. Entonces, se trabaja continuamente todo lo externo al deporte. Alex Núñez, cuéntanos un poquito de los proyectos que estás desarrollando, que sabemos que son muy interesantes, desde tu plataforma Entrena tu Cabeza, que tiene su página web, que tiene su cuenta de Instagram, para que la gente se acerque y vea lo que estás haciendo de tu trabajo, pero vienen cosas interesantes y estás haciendo cosas interesantes hoy. Ahora mismo tengo la suerte de pertenecer a la familia de la marca Orben de Padel, que de hecho creo que tiene también ahora recientemente en Chile Sí, sí. la marca, está allí disponible. Y es una marca que ha apostado sobre todo por el tema de la psicología y el coaching deportivo. Entonces, ahora mismo somos tres personas las que estamos en ese, por así decirlo, departamento y lo que solemos hacer es pues desde dar contenido en las redes sociales con la marca para visibilizar la importancia de la salud mental. Es algo realmente pionero porque pocas marcas deportivas apuestan en esto. Y luego además, incluso con algunos jugadores de su academia, estamos trabajando. Y luego a nivel personal, voy a realizar una aplicación que ya estamos en desarrollo, que va a relacionar todo lo que es el pádel con los aspectos mentales. Sobre todo está enfocada para los deportistas profesionales, jugadores amateurs y jugadores de base. Esta aplicación va a estar destinada un poco a evaluar un poco cómo han sido los entrenamientos, cómo han sido los torneos. Va a tener como una pequeña base de datos en la cual el deportista va a ir pudiendo aportar sus sensaciones y a partir de ahí pues van a salir muchas más funcionalidades que se podrán ir viendo en breves.
Buenísimo, vamos a estar atentos. Me imagino que ahí en la cuenta de Instagram podemos enterarnos de todas estas cosas que estás desarrollando y que nos ayudan finalmente a entrenar nuestra cabeza, a rendir mejor en la pista con este aspecto que es tan importante, Alex, y por eso te damos las gracias por conversar con nosotros y entregarnos tanta información y tan útil para nosotros que nos gusta jugar pádel. Nada, muchas gracias a ti por poder invitarme y visibilizar este tema en el deporte, que es fundamental. Un abrazo grande y ahí seguimos. Un abrazo, Manu. Gracias. Con la tienda North Padel nos volvimos locos y estamos regalando una pala de alta gama. Entra a nuestro Instagram @reypadel y encuentra ahí todos los detalles para llevarte esta joyita marca Akeron que estamos regalando junto a la tienda North Padel. A ti, padelera, padelero, o a ti que tienes un club y quieres darle vida, no esperes más y regístrate en Desafío Padel Tour, el ranking nacional e internacional que ya tiene a 15 clubes a lo largo de Chile y que te invita a sumar puntos en una gran comunidad padelera. Premios a los mejores para quienes más jueguen, torneos y muchas sorpresas esperan por ti. Toda la info en desafiopadeltour.com.